Hola gente, este video trata sobre la unidad 2, servicios y estructuras de sistemas operativos. Pero antes, hagamos algunas reflexiones sobre programas, que es parte de lo visto anteriormente, y de lo que viene después también, como una vista previa que les dará algo de foco sobre temas importantes para la materia que pueden ser difíciles de identificar en esta etapa. Pensemos en qué es lo que hace falta para cocinar siguiendo una receta. ¿Una receta puede producir comida? No, no puede. Para cocinar, digamos, producir comida, hace falta la receta, ingredientes, un lugar o espacio físico, que sería la cocina como ambiente, y recursos o herramientas como mesa, horno, hornallas, utensilios como cacerolas, cuchillos, tenedores, batidora, y también, por supuesto, alguien que ejecute la receta, que cocine. ¿Qué relación tiene esto con lo que hace falta para ejecutar un programa? Pensemos que el programa puede ser la receta, los ingredientes podrían ser los datos y el espacio físico la memoria principal. Y las herramientas y recursos podrían ser los dispositivos de entrada-salida. La heladera podría ser un dispositivo de almacenamiento secundario como un disco rígido. Ahora, ¿qué papel desempeña la CPU, el procesador, en esta analogía? Desde un punto de vista de bajo nivel, mirando desde el hardware, podríamos decir que la CPU es el cocinero, porque es quien ejecuta la receta. Sin embargo, más adelante veremos otro punto de vista desde el cual el cocinero es lo que llamaremos proceso y la CPU es una herramienta más de la cocina. Y el sistema operativo cumpliría la función de personal de mantenimiento o asistente de cocina, además de administrador. Entonces, en este sentido voy a aprovechar para introducir el concepto de proceso en los sistemas operativos que en la bibliografía de Silverschatz ya aparece desde el capítulo 1, pero no me queda muy claro si está definido o no y quisiera discutir esto con ustedes. Es por esto que les dejo como tarea buscar en la unidad 1 del libro de Silverschatz la primera vez que se defina el concepto de proceso y lo copien junto con algo de contexto, es decir, un par de líneas antes y un par después, junto con la página donde se encuentra, para discutirla en clase. La necesidad de un concepto de proceso viene con la aparición de los sistemas operativos multiprogramados, que son los sistemas operativos que, como vimos anteriormente en la unidad 1, son capaces de tener cargados en memoria principal varios programas y alternar su ejecución para maximizar la utilización de los recursos instalados en una computadora. Este curso estudia sistemas operativos multiprogramados, así que siempre que decimos sistema operativo, implícitamente nos estamos refiriendo a los multiprogramados. Pensemos en una pregunta simple, aparentemente simple. ¿Cómo hace el sistema operativo para manejar los múltiples programas que tiene cargados? ¿Puede un mismo programa ejecutarse varias veces? Y si es así, ¿cómo hace el sistema operativo para distinguir uno de otro? Por ejemplo, ¿se puede ejecutar un procesador de texto varias veces al mismo tiempo? Sabemos que sí. Supongamos que abrimos 4 documentos diferentes, lo que sería decir 4 veces el mismo programa pero con distintos datos. ¿Cómo hace el sistema operativo para mantener en funcionamiento el mismo programa pero a la vez separados los datos? ¿Cómo hace para que cuando escribimos en el teclado las letras aparezcan solo en uno de ellos, porque no aparecen en los 4 a la vez? O cuando mandamos a imprimir un documento, ¿cómo hace para que no se impriman los 4 o se impriman el documento que nosotros queremos? ¿Cómo sería en la vida real, por ejemplo, en el taxi que tiene varios choferes del que hablamos en la unidad 1? ¿Cómo haría el administrador para saber
cuánto debe rendir cada chofer al final de su turno y cuánto debe pagarles al chofer, o para saber cuál chofer está disponible y cuál no por si hay una emergencia o imprevisto. Les dejo como ejercicio reflexionar estos temas y también pensar cómo sería la dinámica de una cocina multiprogramada similar al ejemplo del taxi, donde quiero sacar el máximo provecho a cada elemento de una cocina, es decir, máxima utilización de recursos. Esta abundancia de analogías espero que rinda sus frutos, ayudándolos a entender parte del propósito de los sistemas operativos y de su mecánica de operación, porque como usuarios de PCs, es decir, una computadora personal, donde todos los recursos están dedicados a las necesidades de una única persona o usuario a la vez, muchas veces no estamos acostumbrados a ver a la computadora como una inversión de la cual se espera un rendimiento. Para los usuarios, la PC es una herramienta que asiste al operador, cuyo rendimiento es la aceleración o el aumento de las capacidades de trabajo del usuario mientras la está usando, no muy distinta a una pinza o un taladro eléctrico. Pero los sistemas operativos también están preparados para hacer funcionar una computadora no como PC, sino como una máquina cuyo funcionamiento puede generar ingresos sin necesidad de ser manejada por un usuario. Tal es el caso de los servidores, por ejemplo, o las supercomputadoras, donde la maximización de la utilización de recursos y otros aspectos configurables del sistema operativo desempeñan un papel importante en la rentabilidad del negocio. En la PC también es importante la eficiencia, pero en el ambiente de servidores puede ser una cuestión crítica, de supervivencia, por así decirlo. Y entonces es bueno que ustedes también tengan en cuenta constantemente esta aplicación de las computadoras, este enfoque más de negocios que les va a servir para entender mejor el propósito con el que nació la computación y los sistemas operativos y que aún hoy guía buena parte de su desarrollo y funcionamiento. Y confío que también le va a servir en otros aspectos de su vida estudiantil, profesional y privada. Volvamos a las preguntas, que son tan amplias que en esta materia se responderán solo hasta cierto nivel de detalle o profundidad. Para empezar a responderlas o a resolver los problemas que representan, es necesario el concepto de proceso. Es un concepto complejo y abstracto, que lo van a ir aprendiendo a medida que avance la materia, y por ahora vamos a dar una definición parcial, es decir, no es completa, y en realidad más bien inicial, muy limitada. Es como intentar definir el fútbol diciendo que es un deporte en el que se patea una pelota. Entonces, diremos que un proceso es un programa en ejecución en un sistema operativo multiprogramado. El programa será el código y al ejecutarlo, cada instancia del programa en ejecución se llamará proceso. Es decir, si ejecutamos el navegador de Internet 4 veces, tendremos 4 procesos del navegador. El kernel o el sistema operativo también es un programa que se ejecuta, pero el sistema operativo no se considera a sí mismo un proceso y por lo tanto nosotros tampoco lo haremos. Sería la única excepción de programa en ejecución que no se considera proceso. El kernel es el programa que implementa y administra los procesos en una computadora y proporciona un entorno para su ejecución, pero como les dije, no se ve a sí mismo como un proceso. Y ahora que menciono instancias, se me ocurre preguntarme si hay alguna similitud entre los objetos que se crean a partir de una clase, a lo que se llama instanciar una clase, y la relación entre un programa y un proceso. Dejaré esta pregunta también pendiente para revisarla en algún momento más adelante en el curso. Veamos los servicios que usualmente proveen los sistemas operativos y en esto también vamos a repasar algunos conceptos mencionados en la unidad 1. La función general de un sistema operativo es triple. Administra los recursos de hardware para una utilización optimizada según el propósito del sistema y suministra servicios de interfaz hacia el usuario y hacia los programas.
Los servicios de interfaz mencionados responden a la necesidad y conveniencia de abstraer las capas superiores, en este caso usuarios y programas, de la complejidad de las capas inferiores de la interfaz, que sería el hardware de la computadora, sus recursos físicos y también recursos lógicos creados por conveniencia. Dicho de otro modo, estos servicios de interfaz simplifican el uso de las computadoras, así como también el desarrollo y distribución de software para ellas. Como dijimos con anterioridad, el sistema operativo se adueña del hardware y limita o prohíbe el acceso directo a él. Como contrapartida, presenta las llamadas al sistema para que los programas puedan acceder al hardware a través del sistema operativo de manera simplificada, ordenada y controlada. Decimos que las llamadas al sistema son la forma de invocar los servicios del sistema operativo y representan la interfaz mencionada del sistema operativo hacia los programas. Esto me lleva a remarcar que si bien la interfaz es una API para ser usada por programas, el beneficio, la simplificación, es para los programadores, que son quienes obviamente escriben los programas y pueden emplear funciones de alto nivel y compatibilidad en relación a lo que tendrían que hacer si quisieran acceder al hardware de manera directa. Respecto de la interfaz del sistema operativo kernel hacia los usuarios, la considero más abstracta, indirecta, no tan fácil de visualizar. El sistema operativo provee al usuario, en mayor o menor grado, un servicio de interfaz con los recursos de la computadora, lógicos y físicos, que trataré de explicar durante esta diapositiva. A continuación les presento la clasificación que propone Silberschatz de los servicios que ofrece un sistema operativo. Cada uno de estos servicios verán que aporta en diferente medida a las tres funciones generales de un sistema operativo que mencionamos al principio. No se olviden de ejecutar esta tarea, completar esta tarea que les menciono aquí, ¿sí? Que es descubrir concretamente cómo cada uno de los siguientes servicios beneficia a programadores y usuarios. Yo les voy a hacer la tarea para lo que sería la interfaz de usuario y ejecución de programas. Sobre los servicios de interfaz de usuario quiero llamar la atención, aunque redunde en temas ya expuestos, porque el autor menciona acá la interfaz gráfica, que es un programa del sistema y no parte del kernel. Si bien esta interfaz, perdón, no me refiero solamente a la interfaz gráfica, sino en general a todo lo que es interfaz de usuario, ¿sí? Porque la línea de comandos también es un programa del sistema, eso quise decir. Y una interfaz por lotes también sería un programa del sistema. Si bien estas interfaces son fundamentales en todos los sistemas operativos que necesitan ser manejados por un ser humano, ya que el usuario no puede interactuar directamente con el kernel porque el kernel no tiene interfaz humana, su única interfaz es su API, que son las llamadas al sistema. En general, la interfaz hacia el usuario no es un software que ejecute en modo kernel y por lo tanto no es sistema operativo. Por esto veo que su inclusión como servicio del sistema operativo no es correcta. De hecho, si observan el gráfico que veremos más adelante, este que está acá, la interfaz de usuario no está en el lugar que el autor colocó los demás servicios mencionados en este apartado. Esto nos obligó a hacer otro diagrama donde la interfaz de usuario ocupa un lugar más adecuado en este esquema conceptual, ejecutando en modo usuario. Sin embargo, la dejaremos acá para
para exponer esta situación que me parece una buena oportunidad de aprendizaje de lectura crítica. Para que quede claro, en mi opinión, la interfaz de usuario no es parte de los servicios de interfaz del kernel hacia el usuario, porque la interfaz de usuario no es parte del kernel. Más adelante veremos otra vez este tema. Incluir la interfaz de usuario entre los servicios del sistema operativo es como una salida fácil para explicar esta función general de un sistema operativo que es interfaz de usuario, porque, como les digo, es abstracto, indirecta y no es fácil de ver, ¿sí? Entonces, poner como los servicios del sistema operativo de interfaz de usuario la interfaz de línea de comandos y la gráfica y la de lotes es una salida fácil, es una tentación, y así uno se desliga del problema de explicar realmente cómo es la interfaz del usuario hacia el sistema operativo, que vamos a tratar de hacerlo aquí, ¿sí? Los sistemas operativos proporcionan un entorno para la ejecución de programas. Este entorno es un conjunto de reglas, límites y servicios destinado a hacer posible la multiprogramación para maximizar la utilización de recursos como objetivo general. No me canso de repetirles esto. Como hay que tener varios procesos que hacen uso de la CPU paralela o alternadamente, es necesario garantizar que la ejecución de cada proceso no interfiera en los resultados de los demás. Esto es una característica de seguridad. Con esto me refiero, por ejemplo, a que un proceso lea o escriba en la RAM en la región donde otro proceso tiene sus datos o instrucciones. Hay casos en los que se desea compartir la memoria entre procesos, pero en general no es así. Y el sistema operativo debe asegurarse de proteger a los procesos de ellos mismos. Como vimos anteriormente, parte de los límites está en la prohibición del uso directo de los dispositivos de entrada-salida de la computadora también. Entonces, el sistema operativo se hace dueño de los recursos de la computadora, imponiendo así sus reglas, límites y ofreciendo servicios a través de las llamadas al sistema para poder administrar a los procesos de una manera que sea más conveniente y segura según el propósito de cada sistema. El servicio de ejecución de programas es un ejemplo de interfaz del kernel hacia el usuario, porque el sistema operativo oculta la gran complejidad de cargar uno o más programas en RAM y comenzar su ejecución. El usuario solo debe hacer doble clic o escribir el nombre del programa y apretar una tecla, y el sistema operativo se encarga de todo lo que hace falta para comenzar a ejecutar ese programa. Esto funciona tan bien que, en relación a la cantidad de usuarios de sistemas operativos, muy poca gente sabe qué hay que hacer para cargar un programa sin un sistema operativo. Bueno, esta es la forma en la que se observa cómo el sistema operativo brinda un servicio de interfaz al usuario, con el cual concretamente no tiene un punto de contacto directo, no tiene interfaz. El resto de los servicios mencionados debe ser mirado desde una perspectiva similar para entender que también son servicios que facilitan la utilización de la computadora por parte de un humano. Pero no solo los usuarios se ven beneficiados con esta abstracción, con esta interfaz, sino también los programadores, porque el sistema operativo los alivia también a ellos de la tarea de configurar parámetros relativos a la carga. Y esto simplifica en gran medida el desarrollo de software, permitiéndoles concentrarse en la funcionalidad del programa. Y también así pueden considerarse el resto de los servicios listados como facilitadores de la tarea del programador, abstrayéndolo de detalles de hardware. El resto de los servicios solo los voy a anunciar porque tienen una descripción breve en las diapositivas y en mayor profundidad en el libro. Y como les digo, queda como tarea para ustedes hacer este análisis de cómo concretamente cada uno de los servicios que siguen beneficia a los programadores y a los usuarios. Sigue
el manejo de las operaciones de entrada-salida, manipulación del sistema de archivos o manejo del sistema de archivos, comunicaciones y detección de errores. ¿Sí? Estos son servicios del sistema operativo. Además, hay otras funciones que no están orientadas hacia el usuario, sino a la eficiencia en el uso de los recursos. ¿Sí? Esta es la administración de recursos, las funciones de contabilidad y las funciones de protección y seguridad. Acá tenemos en este diagrama un esquema de cómo de los servicios que hemos mencionado, cómo se ubican en un sistema informático. ¿Sí? Es un sistema informático porque hay un usuario. Ahí les pongo esta imagen que no me gusta mucho a propósito para poder marcarles lo que yo creo que es un error. Está separado las interfaces de usuarios de los programas del sistema y de los programas de usuario. En esta capa tendrían que estar los programas de usuario, los programas del sistema, y las interfaces gráficas son programas del sistema, según las definiciones que nosotros venimos siguiendo. Después está esta línea que marcan las llamadas al sistema. De las llamadas al sistema para arriba son todos programas de usuario y del sistema, y de cuando se ejecutan les llamaremos procesos, y de las llamadas al sistema para abajo es el kernel que ejecuta en modo kernel. Acá vemos que lo que es el sistema operativo engloba todos estos servicios y las llamadas al sistema, pero lo que no me parece que viene de acuerdo a las definiciones que venimos manejando es que esta parte también está en celeste, porque ya hemos dicho que el sistema operativo es el kernel, y el kernel, el límite del kernel, el kernel está encapsulado, digamos, y solamente se puede acceder a él a través de las llamadas al sistema. Entonces, de las llamadas al sistema hacia arriba es otra capa, no puede ser el kernel. Entonces, esto no es sistema operativo, esto es programas de sistema. Bueno, y abajo de esto está el hardware, ¿sí? Veamos un poco sobre las interfaces. La interfaz de procesamiento por lotes es una de las más difíciles de mostrar, porque no es algo que se utilice comúnmente hoy en día, y para eso les quiero mostrar. No es una interfaz, no hay una interfaz bien definida, porque diferentes proveedores de servicios de procesamiento por lotes pueden hacer la interfaz según sus propios criterios, y son libres de hacer su interfaz como quieran. Actualmente las interfaces de procesamiento por lotes muchas son interfaces web. Lo que hay que indicarle al sistema de procesamiento por lotes básicamente es cuál es el programa que se va a ejecutar y los datos para que el sistema operativo lo ejecute eventualmente según la planificación. Y hay que darles ese programa y los datos en un formato que el sistema entienda, que el sistema admita. Por ejemplo, en estas interfaces web puede ser que el proveedor de servicio diga, el servicio de ejecución de programas por lotes, diga, me tiene que dar un archivo comprimido donde el ejecutable se tiene que llamar a.out, por ejemplo, ¿no? Y los datos tienen que estar dentro de una carpeta que se llame datos. Y entonces ustedes suben eso en el portal web, aprietan subir, pagan o se paga después, ponen la tarjeta de crédito, y una vez que el sistema lo procesa y le entrega los resultados, le cobra y le mandamos un email avisando que está todo listo. Con estos sistemas no hay posibilidad de interacción, es decir, uno carga digamos, el archivo comprimido, por ejemplo, y el sistema lo procesa y le avisa si terminó bien o mal y le da los resultados, pero no hay posibilidad de ingresar datos mientras se está ejecutando, ¿sí? Les copio aquí una cita de
los servicios que Google proporciona, que se llama Cloud Run. Y les leo lo que dicen. Aunque los servicios de Cloud Run son una buena opción para los contenedores que se ejecutan de forma indefinida con el fin de escuchar solicitudes HTTP, que serían servidores de páginas web, por ejemplo, puede ser otro tipo de servicio, los trabajos de Cloud Run pueden ser una mejor alternativa para los contenedores que se ejecutan hasta completar un proceso y que no entregan solicitudes. Los trabajos no tienen la capacidad de entregar solicitudes ni escuchar en un puerto. Lo que esto quiere decir es, con otras palabras, lo que ya les dije, que son procesos por lotes que no tienen posibilidad de interacción ni con usuarios directamente ni con otros procesos, ¿sí? Los servidores, en cambio, son programas que sí tienen interacción con otros programas, ¿sí? A través de las solicitudes y las respuestas. Aquí les dejo el enlace de Google Cloud Run por si quieren ver de dónde saqué esto. Veamos brevemente la interfaz de línea de comandos. No hace falta que les explique mucho porque ustedes tienen la experiencia con esto en las prácticas del laboratorio. Es la interfaz de línea de comando, interpreta comandos y presenta resultados, las dos cosas, los comandos y los resultados en modo texto, ¿sí? Solo caracteres ASCII, no hay gráficos, no hay dibujos. Los dispositivos de entrada-salida que se utilizan son el monitor y teclado, y últimamente se puede utilizar el mouse, pero con funcionalidad muy reducida, casi nula, básicamente para copiar y pegar. No es que van a hacer clic en algún lado porque no hay botones en la interfaz de línea de comando. Informalmente también se le llama shell, pero estrictamente el shell debe considerarse un envoltorio. Termina siendo otra forma de decir interfaz este envoltorio o shell, ¿sí? Entonces, por eso la interfaz gráfica también es un shell. Y quizá la interfaz de procesamiento por lotes también sea un shell. Entonces, está mal decirle shell solamente a la interfaz de línea de comando, ¿sí? Tengan en cuenta que un shell puede ser gráfico también. La interfaz de línea de comando es muy conveniente en administración de servidores porque es rápida, consume pocos recursos y es automatizable con scripts. Quizá más adelante veamos algo sobre esto. Unix tiene interfaz de línea de comando del 71, Linux del 79, Windows tiene la interfaz de DOS desde sus inicios, de los inicios de Windows, pero con una funcionalidad muy limitada. Hace poco, en 2006, introdujo una nueva interfaz de línea de comando llamada PowerShell que tiene muchísima más funcionalidad para tratar de competir en el ambiente de servidores. Esta es una captura de pantalla de una interfaz de línea de comandos. No hace falta que le muestre esto. Las interfaces gráficas también no tengo mucho que decir al respecto. Quizás mencionarles que mientras algunos sistemas operativos de escritorio como Windows, iOS X y móviles como iOS y Android vienen con una interfaz gráfica fija, única, que no se puede cambiar, por otro lado, Unix y Linux tienen la posibilidad de instalar y utilizar múltiples interfaces gráficas. Hay más de 10 opciones, incluyendo KDE, GNOME, Mate o Mate, XFCE, LXD, Cinnamon, Unity y otras, ¿sí? Y se las puede instalar a todas y usarlas alternadamente. Respecto de las interfaces de pantalla táctil, tienen algunas características sobresalientes. Son interfaces gráficas, ¿sí? Pero no hay mouse ni teclado, aunque sí se les puede conectar. Los dispositivos de entrada y salida que utilizan son
la pantalla táctil, el audio, la cámara, el lector de huellas, el acelerómetro, el vibrador. Por ejemplo, el vibrador es es un dispositivo de salida que se utiliza para comunicar, que el sistema operativo utiliza para comunicar muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno presiona, cuando el intérprete de comandos toma una pulsación del dedo sobre alguna parte de la pantalla táctil, el teléfono puede vibrar para indicar, es lo que se llama un feedback, una realimentación háptica, para que uno se dé cuenta más fácilmente que el contacto ha sido registrado por el sistema. Eh, entonces hay nuevas maneras con estos dispositivos de entrada-salida de enviar comandos al sistema operativo, como por ejemplo comandos de voz, gestos táctiles o de acelerómetro. Por ejemplo, encender la linterna al sacudir el dispositivo requiere un software que interprete los datos del acelerómetro y actúe encendiendo la linterna. ¿Sí? Esto sería un intérprete de comandos de acelerómetro. No quiere decir que todas estas formas de enviar e interpretar comandos pertenezcan a un mismo intérprete de comandos. Por ahí hay diferentes, pero hay nuevas formas de enviar comandos. Eso es lo que les quiero decir. Estas interfaces permiten hacer autenticación, estos sistemas, digamos, permiten hacer autenticación por patrón táctil, huella dactilar o detección de rostro, por ejemplo, y de esa forma utilizan estos dispositivos de entrada-salida. Entremos a lo que son estructuras del sistema operativo. El sistema operativo de propósito general, como dijimos ya, es un programa muy grande porque debe cubrir muchos usos posibles y usos previstos y usos no previstos. Y por eso hay varias formas de estructurarlos. Estas estructuras que están listadas acá están explicadas, bien explicadas en la bibliografía, así que es la bibliografía de la cátedra, que es Fundamento del Sistema Operativo de Silverchat, séptima edición, en el capítulo 2.7, ¿sí? Son de lectura obligatoria. Lo que vamos a hablar en las siguientes diapositivas ya supone una lectura previa de la bibliografía mencionada, así que si están viendo el video deberían parar acá y leer esos apartados, esos apartados del capítulo y después continuar con el video. Y como tarea les voy a dejar hacer una comparación de las ventajas y desventajas de las estructuras mencionadas, porque esto es tema de parcial y tema de final. Esta diapositiva es una vista previa, una introducción de lo que veremos luego. Es más o menos una descripción de lo que es una estructura monolítica, ¿sí? Monolítico significa en una sola pieza o un bloque. En un sistema monolítico las funciones están en el mismo nivel. No hay, quiere decir que la mayoría de las funciones pueden llamarse entre sí y no hay jerarquía ni encapsulamiento como en objetos. Esto hace que el desarrollo y el mantenimiento sea muy complicado y además trae un problema asociado por los drivers en modo kernel. Todo esto vamos a ver más adelante, ¿no? Esto es un resumen. Con todas estas cosas, la escalabilidad, la portabilidad y la seguridad de los sistemas monolíticos están comprometidos. DOS, MS2 y Unix fueron originalmente sistemas monolíticos puros. Vamos a ver el caso particular brevemente de lo que es DOS. El DOS de Microsoft, el MS-DOS, fue escrito para proporcionar la mayor funcionalidad en el menor espacio posible. Inició como un programa pequeño y limitado y creció mucho más allá de lo esperado. Tuvo mucho más éxito y difusión de lo que se esperaba originalmente. Fue escrito para un hardware que no tenía modos de ejecución o anillos. Por lo tanto, para un sistema monotarea
¿sí? Y el DOS es un sistema operativo monoprogramado. Es sencillo y liviano, pero es limitado y es inseguro. Y no evolucionó mucho el DOS porque Microsoft transicionó a Windows. Eh, Respecto de la estructura simple o monolítica de Unix, entraremos un poco más en detalle porque los sistemas operativos actuales tienen mucho de esto. Esta estructura, como ya dijimos, surge de la evolución de sistemas operativos simples, iniciales de la era de la computación, con poca funcionalidad que ejecutaban sobre hardware también simple, tal vez sin modos de operación, que hicieron su API y se hicieron muchos programas sobre ellos. Empresas pequeñas, medianas y grandes, bancos, por ejemplo, hicieron su software sobre estos sistemas operativos. Esto más bien para Unix que para DOS, porque como dijimos, DOS no progresó mucho, en cambio Unix sí. Al ir aumentando las capacidades del hardware, los dueños del software siempre van a querer poder cambiar el hardware, hacer upgrades, aprovechar las ventajas y novedades, pero a la vez que su software siga funcionando sin modificarlo. Por eso, los sistemas operativos se vieron forzados a crecer en funcionalidad, pero manteniendo la compatibilidad de su API. Entonces, estos sistemas operativos fueron agregando con los años funcionalidades que no estaban previstas de la manera que mejor pudieron. Cuando la bibliografía habla de estructura simple, entonces no quiere decir que el programa sea simple. Significa tener todas las funciones y servicios en el mismo nivel, pero en este caso es un programa con miles de funciones. Imaginen eso. Y una gran parte de esas funciones pueden llamarse entre sí. Acá en este gráfico, por ejemplo, tenemos el kernel encapsulado aquí con los servicios que mencionamos. Están acá y aquí están los drivers. Y estos servicios están compuestos de funciones principales y funciones auxiliares. Y están todas las funciones en el mismo nivel. Quiere decir esto que las funciones del sistema de archivo, por ejemplo, están las principales y las auxiliares, y estas funciones pueden llamar a la planificación, pueden llamar a drivers de entrada-salida, y pueden llamar no solo a la función principal, sino a las funciones auxiliares también. Entonces se hacen llamadas de funciones entrecruzadas entre los servicios, que no están encapsulados, sino que están todos expuestos. Cualquier, eh, cualquier, en cualquier lado del kernel, en cualquier sistema del kernel, puede haber una llamada a una función de cualquier otro sistema del kernel. Hay funciones que son muy comunes, que la mayoría de las demás funciones usan, servicios básicos del kernel, por ejemplo, y otras que son menos usadas. Ahora, piensen que hay que hacer un cambio en una función. Busquemos alguna función, empecemos por swapon o sysswapon, que es una llamada al sistema de memoria virtual que veremos más adelante. Esta sería una de las funciones usadas con baja frecuencia. Entonces pongamos bueno, aquí veo que está definida. Esta es la definición de la llamada al sistema. Veamos más abajo qué funciones usa para buscar alguna que sea una de las funciones que sea más llamada, más usada. Por ejemplo, inodelock o inodelock. ¿Sí? Vamos a ver que está en la línea 3041.
Supongamos que queremos cambiar algo en esta función en inodeloc y hay que agregar o quitar un parámetro. Entonces, ¿qué tengo que hacer luego? Fíjense que aquí toma un solo parámetro. Digamos que por alguna razón que no tiene sentido, o tal vez sí, quisiéramos agregar un segundo parámetro. Entonces, vamos a donde está definida y la cambiamos. ¿Qué es lo que hay que hacer después? O quizás antes. Habrá que buscar todas las funciones que la llaman y actualizarlas con la nueva interfaz, que tiene dos parámetros en vez de uno. Digamos, con la nueva forma de llamar a esa función. Veamos cuántas veces se llama a inodeloc en el kernel actual. ¿Sí? Está referenciada en 162 archivos. No significa que se la llame 162 veces, porque en cada archivo puede ser llamada varias veces. Por ejemplo, en este 4, en este 2, 3, 3, etcétera, 13 veces en esta función. Entonces, si nos equivocamos en el cambio, si nos olvidamos de actualizar alguna de estas llamadas, los resultados pueden ser muy malos: pérdida de datos, pérdida de dinero, vulnerabilidades, mal funcionamiento, etcétera, ¿sí? Ahora les voy a mostrar otra forma de ver con un grafo de llamadas, que muestra de alguna manera gráficamente el árbol de llamadas a funciones de una función. Una función normalmente llama o usa otras funciones, que a su vez usan otras funciones, y así. Esta herramienta muestra eh, exactamente esto, pero de manera gráfica. Les anticipo que esto es una versión de demostración de un sistema, que lo que estoy usando es vieja, eh, la versión del kernel que utiliza. Eh, entonces no vamos a ver las mismas funciones por ahí que las que estamos viendo en el Elixir en el kernel 6.3.9. No importa mucho ese detalle, nada más lo uso para mostrarles el grado de complejidad del que estamos hablando. Entonces veamos el grafo de sysswapon, ¿sí? Estos son solo 4 niveles de llamada. Podemos ver que es enorme. Es decir, sysswapon, veamos cómo se lee esto. Sysswapon, por ejemplo, llama a la función blkdev issue discard, ¿sí? Y esta función a su vez llama a todas las otras funciones que están listadas acá, y por ejemplo en algún momento llama a esta función llama a esta función, que a su vez llama a estas, y así sucesivamente. Este es el árbol de llamadas de funciones, o el grafo de llamadas de funciones. Si entramos en detalle, vamos a ver funciones que pertenecen a varios otros sistemas y subsistemas. Por ejemplo, sincronización, que se usan a través de todo el kernel, como mutexlock y raw-spin-lock. El sistema de administración de memoria del kernel, donde se vea kmem, por ejemplo, como en free kmem pages, que eso estaba por acá arriba. Esta parte, sí. Administración de memoria, memoria virtual, sistema de archivos, entrada, salida, depuración, por ejemplo printk, detección y manejo de errores, planificación. Estas funciones que vemos acá y que les mencioné algunas, también son llamadas desde muchas funciones. Por ejemplo, eh, veamos printk. Printk está utilizada, fíjense, aquí la llama una función, aquí la llama otra, y aparece 22 veces aquí. Pero no está siendo llamada directamente, en este caso no está siendo llamada directamente por sysswapon. Acá sí, parece que sí. Entonces veamos en Elixir en cuántos archivos se utiliza esa función en el kernel. Pongamos printk.
tardó un poco. Aquí está el resultado. Está referenciado en 3046 archivos, ¿sí? Y fíjense, hay algunos que la utilizan 82 veces. Entonces, estos son decenas de miles de, de llamadas a esta función printk, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, que figura en muchísimos drivers, ¿sí? Estos son los drivers. Esta es una función de depuración como un printf que se utiliza desde el kernel. Espero que con esto tengan una idea de la complejidad del kernel de Linux, que es parecido al de Unix y sirve de ejemplo para monolítico, aunque tiene muchas mejoras. Esta complejidad conlleva una fuerte propensión a errores que se propagan catastróficamente. Cualquier error en el software que ejecuta en modo kernel, en cualquiera de sus componentes, puede llevar a inestabilidad del sistema, errores, pérdida de datos o vulnerabilidades de seguridad. Entonces, hacer mantenimiento de este software, para quienes no saben, mantenimiento significa detectar fallas y arreglarlas o introducir nuevas funciones. Es una tarea extremadamente difícil que requiere mano de obra altamente calificada y muchas pruebas, lo que resulta en altísimos costos y riesgos, ¿sí? Y grandes tiempos de desarrollo. Como si esto fuera poco, está el tema de los drivers de los dispositivos, por ejemplo, que usualmente son desarrollados por los fabricantes y que deben insertarse en el kernel y ejecutar en modo kernel. Por esto es que muchas veces es necesario reiniciar el sistema al instalar driver para que se carguen con el kernel al arrancar el equipo. Puede suceder que por falta de calidad los drivers introduzcan errores o vulnerabilidades en el kernel, o bien con otras intenciones introducir código malicioso que ejecutaría en modo kernel. Es decir, es muy serio esto. Respecto de capas, quiero agregar a lo que ya dice la bibliografía, que el hecho de que el sistema operativo tenga una API ya marca una capa, o podemos decir tal vez que encapsula un objeto, pero en los sistemas operativos iniciales, donde había solo un modo de operación y el programa ejecutaba al mismo nivel de privilegio que el kernel, el uso de cualquier API provista por el sistema operativo es opcional. Cuando se impusieron los modos de operación, recién se hizo posible definir la capa como obligatoria. Sin embargo, una capa no hace que un sistema operativo tenga estructura en capas o estratificadas. Si esta es una capa y quizá en los drivers hay otra capa, esto no significa que Unix sea estratificado. Respecto de algunos kernels monolíticos actuales como Unix, Linux y tal vez Windows también, internamente en algunas funciones o sistemas hay una cierta estratificación. Hay capas en el kernel monolítico, lo cual implica APIs internas. Por ejemplo, los drivers de dispositivos que, como dijimos anteriormente, tienen su API y su funcionalidad se usa a través de la API, no se pueden llamar las funciones internas desde afuera del driver. Y ya que estamos, les quiero comentar por qué digo driver de dispositivos. Parece redundante porque habíamos dicho que los drivers eran programas para manejar dispositivos de hardware, pero resulta que para ordenar el código los sistemas operativos modernos implementaron estratificación en varias otras funciones donde fue posible y o conveniente, encapsulando funcionalidad reutilizable en objetos con su API, o sea con su interfaz, a los cuales también veo que se les llama drivers. Sin embargo, no están relacionados a dispositivos de hardware, sino a funcionalidad más bien de software, como drivers de sistema de archivo, de protocolos de red o de algoritmos de corrección de errores. Esto los convierte en kernels parcialmente estratificados. La razón por la que no hay sistemas operativos completamente estratificados o en capas está bien explicada en la bibliografía.
El enfoque de microkernel indica reducir lo más posible el tamaño del kernel para corregir lo que dijimos eran los problemas de monolítico, es decir, para disminuir su tamaño en memoria, complejidad y por ende la propensión a errores, vulnerabilidad y costo de desarrollo y mantenimiento. Es un kernel más confiable y seguro porque hay menos código que se ejecuta en modo kernel y los errores en modo usuario no deberían resultar fatales. Además, a los drivers de dispositivos y varios sistemas se los retira del kernel. Esto último no solo aporta en seguridad y estabilidad, sino también en que no serían necesarios reinicios del sistema al agregar drivers. Además es un kernel más portable porque tiene menos código específico de las arquitecturas del CPU. En este enfoque se propone dejar en el kernel solo los servicios más esenciales que son planificación, administración de memoria y comunicación de procesos. Esta es la forma pura de microkernel. Y todos los demás servicios que vimos quedan fuera del kernel y algunos otros servicios que no vimos quedan fuera del kernel y pasan a ser procesos del sistema, ejecutando en modo usuario. Recuerden que solo el kernel, siempre solamente el kernel, ejecuta en modo kernel, ¿sí? En los sistemas operativos multiprogramados. Las llamadas al sistema necesitan en muchos casos hacer uso de varios de estos sistemas y funciones que fueron pasados a modo usuario. Y lo hacen a través del mecanismo de IPC o comunicación entre procesos que, como dijimos, es parte del kernel pequeño o microkernel. Es una idea teóricamente excelente, pero en la práctica resulta que esta comunicación entre los procesos del sistema a través del kernel requiere cambios de contexto y cambios de proceso para funcionar. Veremos un poco más en profundidad este tema de los cambios de contexto y proceso más adelante. Pero ahora les puedo decir que la comunicación es tan utilizada, hacen falta tanta comunicación, que el microkernel se transforma en un cuello de botella. Y por otro lado, los cambios de proceso causan tanto overhead que este enfoque no fue viable para su utilización en sistemas de propósito general, ni en ambientes de escritorio, ni para servidores, ni para móviles. La bibliografía menciona únicamente a QNX, un kernel de tiempo real, que también hablaremos de esto más adelante, como ejemplo, único ejemplo de uso actual de microkernel. Como otro ejemplo adicional pueden leer sobre las desventuras de Microsoft cuando quiso incursionar en microkernel con su Windows NT. Entonces, este enfoque quedó en desventaja respecto del monolítico, donde la comunicación entre los distintos subsistemas se hace por medio de llamadas a funciones directamente en el mismo espacio de direcciones del kernel, que es la forma más rápida posible de hacer estas comunicaciones. No obstante el problema de desempeño de microkernel, los sistemas operativos monolíticos tomaron también algunas características de esta estructura. Por ejemplo, mover algunos drivers a espacio de usuario. Entonces, en estos casos puede aprovechar las ventajas de microkernel. Los módulos de carga dinámica son una técnica que da muy buenos resultados. En adelante me referiré a ellos como los módulos en estas diapositivas. Son parte del código del kernel que puede entrar y salir de la RAM según haga falta, es decir, bajo demanda. Antes de los módulos, por ejemplo, al momento de arrancar el sistema operativo, debían estar ya en el kernel los drivers de todos los dispositivos y funcionalidades que quisiéramos usar. En caso de que no estén, debíamos instalar, lo cual implica agregarlos al kernel recompilando y reiniciar para cargar el nuevo kernel y poder recién usar los dispositivos. Por ejemplo, ponemos una placa de audio nueva, un pendrive, una placa de video, una placa Wi-Fi externa, una webcam, una impresora, y debemos instalar los drivers. Y luego tal vez, o sea, los drivers pasan a ser parte del kernel. Y luego tal vez cambiamos las placas
o no conectamos los dispositivos USB, instalamos nuevos drivers, pero usualmente no desinstalamos los anteriores, lo cual va haciendo crecer el tamaño del kernel en la RAM. Gracias a los módulos que Linux, por ejemplo, incorpora desde 1995, llamados LKM, el kernel puede arrancar con un tamaño mínimo y luego ir detectando los dispositivos conectados en el sistema y cargando los módulos correspondientes, esto cada vez que arranca el sistema. Y por ejemplo, al insertar una webcam USB, detecta el nuevo dispositivo y carga los drivers, que son módulos, y al desconectar puede descargarlos de la RAM. Por esto los sistemas Linux casi nunca requieren reinicios al conectar nuevo hardware. Y un disco rígido donde está instalado un Linux puede ser llevado de una PC a otra PC y en general arrancará sin inconvenientes. No podemos decir lo mismo de Windows. En su versión 7 y anteriores les aseguro que un traslado no va a funcionar. Era necesario reinstalar. Ahora vi que hay avances al respecto con Windows 10, ¿sí? Cerca de 30 años después que Linux. Cada módulo funciona como un objeto, porque encapsula funcionalidad detrás de una interfaz o API, de este modo ordenando un poco más el kernel, incorporando ventajas características del esquema estratificado, solo que más flexible, porque los módulos sí pueden llamarse entre sí. Podemos ver un listado de los módulos cargados en un sistema Linux en ejecución con el comando lsmod, por ejemplo, ¿sí? Solamente le mostraré sin entrar en detalles, son muchos, ¿sí? Aquí están los nombres de los módulos, los tamaños y las dependencias, o sea, otros módulos que tienen que estar cargados para que pueda funcionar el módulo este, ¿sí? Por ejemplo, Soundcore necesita que esté instalado el módulo SND que está acá instalado, que a su vez necesita todos estos, ¿sí? También hay comandos para cargar manualmente módulos y para descargar los módulos, pero están fuera del alcance de esta materia. ¿Cómo es que el kernel más utilizado para servidores embebidos y móviles, o sea Linux, resulta ser el de mantenimiento más caro? Porque es monolítico, o sea, es el de mantenimiento más caro. La respuesta está en la maravilla del software libre. Como Linux es libre, es decir, abierto y gratuito, muchas empresas, universidades y desarrolladores particulares, por diversas razones, volcaron su tiempo y siguen haciéndolo en el desarrollo y mantenimiento de distintas secciones del kernel de manera gratuita. Entonces, Linux cuenta con el equipo de desarrollo más grande del mundo de sistemas operativos, que es, en mi opinión, la única forma de hacer crecer un sistema monolítico de manera confiable y económica. Como la desventaja del monolítico era en definitiva el costo, y Linux superó este obstáculo, pudo de algún modo incorporar alguna de las ventajas de todos los esquemas vistos, ¿sí? También gracias a la dirección de Linus Torvalds y su visión y su capacidad. La implementación de Linux como software libre también permite incorporar los drivers como parte del kernel, porque hay capacidad humana para incorporar esos drivers como parte del kernel. Hay programadores y desarrolladores del kernel que lo pueden hacer, reduciendo así sus peligros intrínsecos, ya que en general no es necesario en Linux obtenerlo de una fuente externa. Entonces son parte del kernel, ¿sí? Les repito. Y en algunos otros casos, como dijimos, está usando drivers en espacios de usuario al estilo microkernel. No es perfecto, pero en mi opinión, comparado con Windows, por ejemplo, es más eficiente, pequeño, rápido, seguro, confiable, portable, compatible y es gratis. Y realmente es difícil compararlo con otro kernel que se use aparte de Windows, porque Android es un sistema de software que usa Linux optimizado para móviles
Y los sistemas operativos de Apple, aparte de poco difundidos comparado con Windows y Linux y Android, son fuertemente optimizados para el hardware en el que ejecutan. Volviendo al tema de híbridos, lo que aquí indica la bibliografía es que posiblemente ningún sistema operativo que actualmente se esté utilizando encaje perfectamente en alguno de los modelos descritos, sino que incorporan características que consideran ventajosas de cada esquema en la medida de sus objetivos y posibilidades.